Vamos a entrar al tiempo de la palabra del Señor y hemos estado durante los últimos 2 meses viendo una serie que hoy día vamos a terminar. La serie lleva por título, usted lo tiene ahí en sus boletines, en la primera cara del boletín, la serie lleva por título Jesús en tiempo presente, yo soy. Lo que queremos resaltar es que Jesús es es alguien actual para nosotros, es alguien que está vigente. Jesús no solamente es un personaje que vivió hace varios cientos de años atrás en esta tierra, sino que Él está vivo, Él está entre nosotros hoy en día, Él está andando aquí en la tierra, ¿verdad? Esa es la promesa que Él hizo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y Él está con nosotros ahora. Y bueno, como les estaba comentando, estuvimos durante los 2 últimos meses viendo sobre todo los yo soy en el Evangelio de San Juan. Ahí hemos estado estudiando los 7 yo soy que Jesús ahí presenta, y el domingo pasado terminamos de ver lo que dice el Evangelio de San Juan. Hicimos un repaso, recuerden ustedes, y la mayoría de ustedes salió desaprobado en el repaso, no recordaban nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, pero yo creo que es así, siempre, ¿no? Y hermano, yo soy se presenta también en otro libro de la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos la serie hace 2 meses, estuvimos hablando cómo es que Dios, al momento de revelarse a Moisés, le dijo que su nombre era yo soy, y eso es donde hicimos el punto de partida hace 2 meses, cuando estudiamos el yo soy que se reveló a Moisés y le dijo que yo soy Jehová, el Dios que trasciende, el Dios eterno, y el Dios que se reveló a Moisés y se ha revelado a todos los profetas. Él es el Señor Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, y es algo que comentamos un poquito el domingo pasado, pero solamente hicimos un pequeño comentario y ahí no vamos a ahondar más, por ahora al menos. En el Nuevo Testamento, aparte del Evangelio de San Juan, también aparecen otros yo soy. Por ejemplo, solamente menciono, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles hay 3 oportunidades donde aparece la frase yo soy Jesús de Nazaret, yo soy Jesús Nazareno, o yo soy Jesús Nazaret a quien tú persigues. Se le reveló así el Señor al apóstol Pablo. Y bueno, es algo muy importante ahí esa revelación, porque hizo una vida, cambió la vida de Pablo. Ese hombre nunca volvió a ser el mismo, ese hombre fue diferente, transformado para la honra y gloria de Dios. Luego de ahí podríamos hacer un salto olímpico desde el libro de Hechos hasta el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Y es ahí donde yo les pido que vayan abriendo sus Biblias, en el libro del Apocalipsis, donde vamos a estar. Y aquí en Apocalipsis, y lo que nos tiene que llamar la atención, le decía, lo que nos tiene que llamar la atención del libro de Apocalipsis es que es el autor humano del libro de Apocalipsis, es el mismo autor del Evangelio de San Juan. O sea, Juan es el que también escribe el libro del Apocalipsis. Y Juan, podríamos decirlo así, fiel a su estilo, ya que en el Evangelio de San Juan se revela Jesús como yo soy. También en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo es presentado en varias ocasiones como yo soy. Sobre todo si usted lee las cartas que se dirigen a las 7 iglesias, o sea, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, usted va a encontrar cómo es que el Señor se revela a cada iglesia de una manera particular. Pero, hermano, sería algo muy beneficioso si usted pudiera estudiar cada carta, cómo se dirige a cada iglesia,
y cómo el Señor se presenta a cada iglesia diciéndoles, yo soy. Pero bueno, aquí en Apocalipsis es donde vamos a ver nosotros el sermón de esta mañana, que en sus notas tiene por título, los yo soy que trascienden el tiempo. Y lo que queremos hablar es esto, ¿no? Que el Señor Jesucristo como Dios no está sujeto al tiempo. Y yo creo que usted mirando la nota del sermón, usted se va a dar cuenta que vamos a estudiar esta mañana dos yo soy de Jesús en el libro de Apocalipsis. Abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 1. En el capítulo 1, por favor, en el versículo número 8, el Señor aquí se está revelando inicialmente a Juan, el apóstol Juan, y en el capítulo 1, en el versículo número 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y termina diciendo el Todopoderoso. Ahora, en este mismo capítulo 1, el Señor continúa con su revelación y en el versículo 11 dice, Juan dice que oyó una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y bueno, y luego menciona las iglesias que van a aparecer en el capítulo 2 y capítulo 3. Pero yo creo que usted ya se dio cuenta cuál es el primer yo soy, ¿verdad? ¿Cuál es el primer yo soy, hermanos? Exactamente, yo soy el alfa y la omega. Y usted ve que en el capítulo 1, en el versículo 8 y en el versículo 11 se menciona así, el Señor se revela así de esta manera. Y lo mismo va a ocurrir en el capítulo 21 de Apocalipsis. En el capítulo 21, si usted gusta, podemos ir rápidamente para que usted vea cómo aquí también se revela el Señor de la misma manera. Dice así en el capítulo 21, en el versículo número 6, dice, y me dijo, hecho está. Esta palabra, hecho está, o estas dos palabras, hecho está en español, son equivalentes a consumado, todo está terminado. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y luego dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en el capítulo 22, en el capítulo 22, en el versículo número 13, dice, una vez más el Señor se revela, ya terminando todo lo que le ha mostrado a Juan, dice en el 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿verdad? Lo que queremos destacar, queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión es que por lo menos aquí en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en 4 ocasiones que ustedes han visto conmigo, el Señor se presenta a sí mismo diciendo, yo soy el alfa y la omega, y es algo muy, muy importante porque, hermano, fíjese usted, 4 veces el Señor se presenta a sí mismo de la misma manera en el mismo libro. 2 veces en el capítulo 1, una vez en el capítulo 21 y una vez en el capítulo 22. Ahora, vamos a ir examinando un poquito esto para entender, ¿no? En su nota dice que alfa y la omega corresponden a la primera y última letra del alfabeto griego. El alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Es por eso que se llama alfabeto. No sé si usted se da cuenta, ¿no? Alfabeto. ¿Por qué se llama alfabeto? Porque la primera letra es alfa y la segunda letra es la beta, por eso alfabeto.
Y es lo mismo que ocurre en castellano. ¿Por qué se llama abecedario? Porque la primera letra es A, B, C, Dario, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted? Abecedario, A, B, C, D, es las primeras letras de nuestro abecedario, ¿no? O sea, el nuestro no se llama alfabeto. ¿Cómo se llama en nuestra lista de letras? Se llama abecedario. ¿Y usted sabe cómo se llama en hebreo? La lista de letras, por decirle así. En hebreo se llama alefato. Alefato, porque la primera letra es alef. No, la segunda letra no es ato, por si acaso, ¿ya? Alef, alefato, por si acaso, ¿ya? Y siempre me dicen, la primera letra de la lista de letras del hebreo es alef. Dicen, es la A. No, no es la A. Se llama así, pero vamos a decir que es como una letra H, una letra muda en castellano, digámoslo así, ¿eh? No se lee, no se pronuncia en el idioma hebreo, solamente es una letra que va ahí como muda, como la letra H, como una persona una vez escribió mi apellido sin H al comienzo, y yo le dije, pero caballero, le dije, lleva H al comienzo, y usted sabe lo que me dijo, pero si es muda, me dice. Y yo le dije, mudo te voy a dejar a ti, le dije. Bueno, si usted insiste, lo voy a poner la letra, me dijo, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos que alfa y omega es la primera y última letra del alfabeto griego. Por ejemplo, la letra alfa, la primera letra corresponde en nuestro idioma a la letra A y la omega corresponde a la letra O, alfabeto. Ahora, usted tiene que entender que en todas, vamos a decirle abecedarios, así porque no voy a estar diciendo lista de letras, no, todos los abecedarios de cada cultura, el orden de las letras no son los mismos. Por ejemplo, en el idioma hebreo comienza así, bueno, perdón, el idioma griego comienza así. La primera es la letra A y la última es la letra O. Y bueno, en el idioma hebreo hay en su alfabeto ya hay dos O, la Omicron y la Omega. Ya estoy dando clase de idiomas ya, ¿no? Ya, pero no vamos a meternos más ya. Solamente le decía de que es la letra A y la letra O nada más del alfabeto griego. Ahora, ¿por qué es que el Señor Jesucristo va a utilizar esto para comunicarnos que Él es una persona de suma importancia? Bueno, hay varias razones y aquí hemos enumerado en sus notas algunas de estas que queremos resaltar en esta ocasión. Por ejemplo, en el punto número 2 de su nota dice que cuando el Señor dice que Él es el alfa y el omega, dice que es una referencia de que en Cristo está todo el conocimiento que el hombre busca y necesita. En Cristo está todo el conocimiento que el hombre busca y necesita. Ahora, ¿sabe usted que cuando el hombre pudo armar esa lista de letras en cada cultura, el hombre hizo algo extraordinario, ¿verdad? Porque, hermanos míos, esa colección de letras que en nuestro idioma es el abecedario, nos permite por una serie de combinaciones, y nosotros combinamos y volvemos a combinar las letras, y de esa manera podemos expresar una infinidad de ideas. Podemos comunicar ideas, conocimientos, sentimientos, ¿verdad? Por medio de la combinación de letras. Entonces usted vaya captando, por eso es que Cristo dice que Él es el alfa y la omega, porque si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, no necesitamos nada más fuera de Cristo. Es como un diccionario que todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en el diccionario. Bueno, siempre y cuando usted tenga un buen diccionario, ¿verdad? ¿Saben lo que es un diccionario, verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Porque hoy en día los jóvenes ya no saben lo que es un diccionario, ¿no? Los jóvenes hoy en día buscan todo en internet, ahí ponen lo que buscan y les sale en la pantalla, ¿no? Y verdad, fuera de broma, yo a veces he probado que los jóvenes no saben cómo usar un diccionario porque, bueno, ubican la letra
pero luego dice, ¿y cómo lo busco ahora? Es que ubica la primera letra de una palabra, y luego la segunda letra, y luego así la tercera letra, y así va buscando. Y es como los jóvenes que hoy día crecen y no saben leer los relojes de agujas. Están ahí perdidos, ¿sí o no? Y entonces muchos jóvenes, ¿verdad? Crean usted que no saben cómo utilizar un diccionario. Por eso en el diccionario encontramos todo lo que necesitamos, y el Señor Jesucristo es, por decirlo así, como un diccionario. Recuerdo que en la casa de mis padres solo teníamos un diccionario, pero era un buen diccionario. Yo creo que algunos de los mayores que están acá van a recordar el famoso pequeño Larousse Ilustrado, ¿verdad? Era un diccionario, pero que lo tenía todo lo que necesitábamos ahí. Ahí me gustaba ver, por ejemplo, varias secciones que había ahí. Por ejemplo, había una página dedicada a los símbolos del telégrafo, cómo se escribían los telegramas en aquel entonces, en las claves para escribir, y era algo interesante, y era un buen diccionario porque lo usábamos sobre todo, y mis padres nos insistían y para que nosotros desarrolláramos el geniograma que salía en el diario El Comercio. Ese crucigrama, hermano, que sale en El Comercio, que es difícil de hacer, nuestros padres nos ponían ahí con el diccionario y decían, desarróllenlo. Y nosotros teníamos que estar ahí desarrollando y aprendiendo, y buscábamos todo en el diccionario, y ahí encontrábamos todo lo que necesitábamos. Y lo mismo es Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos conocer, saber, lo tenemos en la persona de Cristo Jesús. En sus notas hay un pasaje del libro de Colosenses que hemos colocado ahí, donde dice así, Colosenses capítulo 2, versículo número 2 y versículo número 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, o sea, lo que une a los cristianos es el amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, y luego dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ahora, ¿cuál es ese misterio de Dios? Ahora, el misterio de Dios, hermanos, es sencillamente el plan de Dios, porque Dios tiene un plan maravilloso, Dios tiene un plan sobrenatural, Dios tiene un plan preciso, el plan de Dios. Ahora, yo creo que la pregunta es por demás y la respuesta es obvia, pero la pregunta es, ¿dónde se encuentra ese plan de Dios? El plan de Dios se encuentra en la Biblia. Solamente usted tiene que escarbar la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla, aprenderla, seguirla leyendo y leyendo para que usted pueda captar cuál es el plan de Dios. Y eso es a lo que Pablo aquí en este versículo 2 le dice, a fin de conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios es el plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para el universo, Dios tiene un plan maravilloso para el planeta Tierra, y Dios tiene un plan maravilloso para ti, para cada uno de nosotros. Lo único que tienes que hacer es buscarlo nada más. Y todo eso se encuentra, dice, en Cristo. Porque el versículo número 3 dice que en quién, o sea, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Observe usted, por favor, lo que dice Pablo en este versículo número 3, cuando él está afirmando bajo la dirección del Espíritu de Dios, de que en la persona de Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que todos están escondidos, dice. Todo está escondido en Cristo. Ahora, ¿por qué está escondido en Cristo? Porque solamente los hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos pueden encontrar esos tesoros. O sea, si usted no tiene la morada del Espíritu de Dios en su vida, usted no puede encontrar ese tesoro. El tesoro está escondido. Y aquí yo recuerdo un poquito lo que el Señor contó en una de las parábolas de Mateo capítulo 13, cuando habla de que el mercader, buscando en el campo, dice, encontró una perla preciosa. ¿Y qué hizo este hombre, este mercader? Agarró y vendió todo lo que tenía y compró el campo, y lógicamente dentro de ese campo estaba la perla preciosa, la perla de gran precio. Y esa perla preciosa, esa perla de gran precio es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿y dónde estaba esa perla preciosa? Estaba escondida en el campo. Y ese hombre la buscó hasta que la halló.
Y lo mismo nos está diciendo aquí Pablo. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, esto tiene que haber caído como una, ¿qué le dirían? Como una bomba, vamos a decir así. Y si usted quiere decir una bomba atómica, dígalo así. Porque Pablo le está escribiendo esta carta a los griegos. Y los griegos eran muy aficionados a la sabiduría, al conocimiento. Ellos querían conocer todo y de todo. Por ejemplo, ustedes recuerden la famosa biblioteca de Alejandría, tremenda biblioteca que tristemente después fue destruida, donde los griegos estaban queriendo acumular todo el conocimiento que había en el planeta Tierra. Y Pablo les dice, bien, ustedes buscan conocimiento, y Pablo le dice, les quiero decir que ese conocimiento de Dios, ese plan maravilloso de Dios, dice en el versículo 3, está escondido en la persona de Cristo, porque Él es la sabiduría y Él es el conocimiento de Dios. Usted necesita conocimiento, sabiduría, está en Cristo Jesús. Es por eso que Él dice, yo soy el alfa y la omega, todo está en Cristo. Ahora, en este contexto de lo que estamos hablando, aquí calza perfectamente la promesa que Cristo le hizo a la mujer samaritana. Ahora, si usted es hábil con la Biblia, vaya conmigo al capítulo 4 de San Juan, capítulo 4 de San Juan. Donde el Señor está teniendo un diálogo muy extenso, pero muy enriquecedor con la mujer samaritana. Esta mujer que no sabemos su nombre, pero yo siempre digo, hay muchos personajes en la Biblia que no conocemos su nombre, pero el día que estemos en el cielo lo vamos a saber, ¿verdad? Así que eso va a ser algo maravilloso cuando lleguemos al cielo y podamos conocer a esta mujer samaritana. Pero aquí en el capítulo 4, la mujer samaritana había salido a buscar agua y ella, lógicamente, como todo ser humano, tiene sed, quiere tomar agua y había salido a buscar agua y había salido en un momento del día donde no habían otras mujeres en el pozo. Porque usted sabe cuál era la condición de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer estaba conviviendo con un hombre que no era su esposo y ya había tenido otros hombres en su vida. Así que cuando otras mujeres la veían, la marginaban y comenzaban a hablar de ella y la señalaban. Entonces ella iba a buscar agua en cierto momento del día cuando no habían otras personas y hacía mucho calor. Porque nadie quiere salir de su casa, por ejemplo, al mediodía, ¿verdad? O usted quiere salir al mediodía en estos días de mucho calor. Yo no quiero salir. Yo me voy temprano al mercado. Y yo hago mis compras temprano y regreso rápido porque no quiero salir. Y cuando falta algo durante la cocina, mis hijas me dicen, papá, anda al mercado. No, yo no voy al mercado, digo. Porque ellas están cocinando a esas horas al mediodía. Le digo, no, vaya alguna de ustedes, pero yo no salgo al mediodía porque hace mucho calor. Y a esa hora más o menos salía esta mujer a buscar agua. Y el Señor, entre otras cosas, le dice en el versículo 13 y 14, le dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua que había en el pozo, volverá a tener sed. Y eso es cierto, eso nos ocurre a todos nosotros, ¿verdad? Usted bebe agua que tiene ahí en su botella o que tiene en su casa y usted vuelve a tener sed otra vez. Y en el versículo número 14 el Señor dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermanos, capte usted lo que el Señor está diciendo aquí, por favor. Dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y como estamos diciendo, Él es el alfa y la omega, en Él están escondidos todos los tesoros de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y cuando uno tiene la bendita experiencia de llegar a conocer a Jesucristo, y cuando uno lo conoce realmente a Jesucristo, uno no vuelve a tener sed jamás. Hermano, cuando usted tiene la experiencia de conocer a Cristo, usted ya no va a estar buscando otros dioses, otros ídolos. Cuando usted comienza a conocer, por ejemplo, más de la palabra de Dios, porque usted conoce a Jesucristo, usted ya no va a andar queriendo conocer lo que dice el líder de tal religión o la mujer que enseña en tal religión. Nada de eso. Le va a ser suficiente lo que Cristo enseña, lo que Cristo dice y lo que Cristo es. El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás.
Y es exactamente lo mismo que dijo Cristo. Si usted recuerda cuando leímos en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 6, en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 6, cuando el Señor dice, hecho está, o sea, ya todo terminó, ya todo está terminado, y luego el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y luego al final, mire, cuando Él se presenta como el alfa y la omega, Él dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Señor dice, si usted tiene sed, venga, yo le voy a dar gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Queridos hermanos, en Cristo está la satisfacción plena de lo que todo ser humano necesita. Si usted necesita satisfacción espiritual, está en Cristo. Si usted necesita satisfacción intelectual, está en Cristo. Todo lo que usted necesita se encuentra en la bendita persona de Cristo Jesús, porque Él es el alfa y la omega, ¿verdad? Ahora, en su nota, por favor, rápidamente, número 3, dice, estamos tratando de entender qué cosa significa el alfa y la omega, y dice, sí, también es una referencia a su eternidad, porque si usted recuerda lo que hemos estado leyendo ahí en Apocalipsis, cada vez que el Señor se presenta como el alfa y el omega, el Señor le añade diciendo, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. Hermanos, Jesucristo es Dios, y como Jesucristo es Dios, sencillamente Dios no tiene principio y no tiene fin. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Así que si usted trata de saber quién fue la mamá de Dios, el papá de Dios, Dios no tiene mamá ni papá por si acaso, porque Él no tiene principio ni tiene fin. En alguna ocasión me preguntaron a mí, ¿y de qué planeta viene Dios? Dios no viene de ningún planeta, ¿verdad? Todos los planetas más bien han sido creados por Dios. Dios creó todos los planetas, porque antes de que Dios creara los planetas, el universo, ¿qué había, hermanos? Absolutamente nada. Pero yo le quiero decir algo, aún la nada fue creada por Dios. Ahora, si usted se pone a pensar en esto, si la nada fue creada por Dios, entonces ¿qué había antes de la nada? ¿Sí o no, hermano? Nos metemos en una situación que nuestra mente natural es una mente limitada y llegamos a un punto donde nuestra mente ya no puede ir más allá, ¿verdad? Y solamente tenemos que decir la honra y la gloria sea a Dios nada más. El día que esté en su presencia lo sabré todo. Ahora no lo puedo entender muchas cosas, pero Dios no tiene principio ni fin. Ahora, Jesucristo es el creador de todo cuanto existe. Y Jesucristo, hermanos, va a llevar a la creación en cierto momento dado, más adelante, y ahí nos adelantamos un poquito a los eventos futuros, lo va a llevar a un volver a la creación original antes del pecado del hombre. Porque antes del pecado del hombre la creación era totalmente distinta, diferente. Era una creación hermosa, una creación sin falla, vamos a decir así, una creación donde no habían problemas, los animales convivían en paz. Y hermanos, Jesucristo va a volver a ser así otra vez. Ahora, todos nosotros conocemos la historia de la creación que aparece en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Todos lo conocemos, ¿verdad? Usted sabe muy bien que ahí la creación se nos dice claramente de que fue hecho en 6 días y el séptimo día el Señor descansó de toda la creación. La vez pasada yo estaba hablando con un hermano, estábamos hablando de esto, de la creación, buen rato, y yo le decía, la creación comenzó el día domingo, el primer día. No, pasó, ¿cómo se comenzó el día? ¿Cómo sabe usted? Me dice. Como sé, le digo, si la Biblia dice que el Señor lo hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Cuál es el séptimo día? Sábado. Entonces, ¿cuál es el primer día? Domingo. Entonces, ¿cuándo comenzó la creación? Día domingo. Y me dice, ¿de verdad, no? Dice, nunca me había puesto a pensar, me estaba diciendo el hermano, de que la creación había comenzado un día domingo. Así que
el domingo, hermanos, estamos recordando la creación de todo el universo, pero lo más importante, estamos recordando nosotros la resurrección de Cristo Jesús. Y todos nosotros conocemos de esa creación. Pero en segunda de Pedro, y ahí le pido que vaya abriendo la Biblia, se nos enseña que el Señor Jesucristo va a destruir todo para volver otra vez a crear otra vez el universo. Segunda de Pedro, por favor, capítulo número 3, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Estamos viendo lo que el Señor, como Alfa y Omega, que Él es el creador, va a volver a hacer lo mismo. Él, Alfa, inició la creación, Omega la va a terminar y la va a volver a iniciar otra vez. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 10 en adelante, porque estamos cortando la lectura porque sería beneficioso leerlo desde el versículo 1, pero del versículo 10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ojo, por favor, cuando aquí se habla del día del Señor, que va a venir como ladrón en la noche, por favor, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, por si acaso. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, porque también muchos hermanos erróneamente, guiados por una película que se ha transmitido durante muchos años, muchos hermanos erróneamente dicen que el arrebatamiento de la iglesia será como ladrón en la noche. Eso no enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino, el establecimiento ya de todo lo que Dios va a hacer en esta tierra. A eso se refiere como el día del Señor. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y dice que cuando venga este día del Señor, que no es el arrebatamiento de la iglesia, dice, en el cual, o sea, en ese día, los cielos pasarán con grande estruendo. Observe lo que está diciendo aquí. Los cielos van a pasar. O sea, no va a haber más cielos. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto va a ocurrir en un día futuro todavía. Hermanos, esto es lo que nosotros comúnmente le llamamos el fin del mundo. Va a venir una destrucción. Ahora, algunos de ustedes ahorita ya están temblando y dicen, ay, viene esta destrucción y todo. Pero hermanos, si usted está temblando es producto de la ignorancia de la Biblia. Se lo digo en verdad. Si usted está temblando por lo que estamos leyendo, usted tiembla porque usted ignora la Biblia. Hermano, el creyente no tiene que temblar ante lo que está leyendo, porque cuando llegue este momento que estamos leyendo, ¿dónde estará la iglesia con el Señor? Arriba, ¿verdad? Entonces no tenemos nada que temblar. Así que déjese de temblar ahí en este momento ustedes, ¿ya? Entonces, lo que dice aquí, que el Señor va a destruir todo cuanto existe. Y luego el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo material. Luego dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, está hablando, según el contexto de la epístola, de vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros. El peregrino está de paso. Y el peregrino no tiene que cargarse de muchas cosas porque no puede llevar todo lo que quiere en sus lomos, ¿verdad? El peregrino está de paso, hay que vivir en una manera santa, dice, porque dice el versículo 11, todo será deshecho. Y luego el versículo 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. O sea, el día del Dios es el mismo día del Señor que se menciona en el versículo número 10. Y dice que cuando llegue ese día, el versículo 12, se insiste en lo que está diciendo en el versículo 10. En el versículo 12 dice que en el cual los cielos encendiéndose, ojo, los cielos se van a encender, se va a llenar de fuego, está diciendo, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos, la destrucción plena de todo el universo. Todo será destruido en el cierto momento. Ahora, ¿pero por qué Dios va a hacer eso? ¿Cuál es el plan de Dios al hacer esto? Él es el Alfa y el Omega. Él lo creó y Él lo va a destruir. Alfa y Omega, primero y último. Y la meta del Señor es lo que dice en el versículo 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, y ahí está la meta. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermano, es algo maravilloso y en verdad le digo que podríamos pasar en esta mañana el tiempo que nos queda del sermón
hablando de este cielo nuevo y esta tierra nueva, que se nos da más detalles en los dos últimos capítulos del Apocalipsis. En el capítulo 21 y en el capítulo 22 se nos habla de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva. Algo totalmente diferente, algo distinto, algo que el hombre no puede ni siquiera imaginar cómo será ese mundo nuevo cuando Jesucristo vuelva a recrear todo cuanto existe. Ahora, en sus notas hemos colocado un pensamiento que usted tiene que completar así. Jesús hizo la antigua creación. ¿Cuál es la antigua creación, hermanos? Lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Esta es la antigua creación. Y le dará fin. Y le dará fin. Jesús hizo la antigua creación y le dará fin. Eso es lo que acabamos de leer en la epístola de Pedro, que el Señor va a destruir todo cuando existe. Jesús hizo la antigua creación y le dará fin y hará una nueva creación totalmente distinta. El Señor va a hacer una nueva creación totalmente distinta. Hermano, es por eso que Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es todo lo que necesitamos y Él es el creador de todo el universo y también Él es el que va a destruir el universo y va a volver a crear el universo. Hermano, y será algo maravilloso, ¿no? Y como yo le decía la vez pasada, le decía, no se pierda, ¿verdad?, de esto. Porque, hermano, nosotros los cristianos vamos a estar en primera plana o en primera línea viendo lo que el Señor hace o hará en ese momento. Avancemos, por favor, en la siguiente página de nuestro sermón de esta mañana. Y lo segundo que vamos a ver, porque hemos dicho que vamos a ver dos yo soy. El segundo yo soy es, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. Eso es lo que el Señor ahora va a decirle a Juan en este momento. Y solamente a diferencia del anterior yo soy, en esta ocasión, una sola vez en el libro del Apocalipsis va a aparecer este yo soy. En Apocalipsis capítulo 22 de Apocalipsis, por favor, capítulo 22. Capítulo 22 del Apocalipsis, dice así en el versículo número 16, dice así. Aquí sigue hablando el Señor Jesucristo y por eso dice, 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Se está refiriendo a todo lo que le ha revelado a Juan en el libro del Apocalipsis. Y el Señor va terminando en este versículo diciendo así, yo soy la raíz y el linaje de David. Y luego el Señor lo complementa y ahí también podríamos interpolar diciendo, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermoso, ¿no? Aún podríamos decir que en este versículo 16 hay dos yo soy. Yo soy la raíz y el linaje de David. Y luego también podríamos decir correctamente cuando el Señor dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, esto es interesante, hermano mío, cuando Él habla de yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora, si usted tiene la Biblia de estudio MacArthur, solamente hago referencia nada más, y si usted tiene la Biblia de estudio MacArthur, recuerde que yo siempre les animo, ¿verdad? Compren su Biblia de estudio MacArthur, cómprenla, para que estudien en su casa y aprendan más de la palabra de Dios. Y le decía que en la Biblia de estudio MacArthur, en esta nota de este versículo que estamos viendo, Apocalipsis 22:16, hace un resumen precioso, hermanos, de la persona de Jesucristo como raíz y como descendiente de David. Y yo por eso le decía, si usted tiene la Biblia de MacArthur, lea lo que dice ahí, y los que no tienen su Biblia de MacArthur, compren su Biblia de MacArthur. Compren, les animo. Y siempre me preguntan, pastor, ¿usted vende Biblia de MacArthur? Yo no vendo Biblia de MacArthur, por si acaso. En la librería venden, pero le podemos facilitar la compra haciendo pedido nosotros. Una vez yo estaba escuchando al pastor John MacArthur, el autor de la Biblia MacArthur. El pastor John MacArthur está vivo, tiene 86 años de edad y sigue predicando la palabra de Dios este varón, allá en la iglesia bautista, allá en Estados Unidos, donde él es pastor. Y el pastor John MacArthur estaba ahí predicando y él estaba diciéndole a la iglesia, no, lean la Biblia y tienen que tener una buena Biblia de estudio.
Y él miraba a su gente y decía, y les recomiendo la Biblia de Estudio MacArthur, decía él. Y toda su iglesia se reía, bueno, porque él es MacArthur, el que escribió las notas. Y dice, y no hay mejor Biblia que la Biblia de Estudio MacArthur, decía él. Y de verdad yo le puedo decir, no hay mejor Biblia con esas notas. ¿Ah? Les animo a que compren su Biblia MacArthur. Ok, ahora, ante este pasaje que estamos viendo cuando Cristo dice, yo soy la raíz y el linaje de David, o sea, yo soy la raíz y el linaje de David, aquí nos encontramos, número uno, aquí hay una paradoja, en cuanto a la persona de Jesucristo. Aquí hay una paradoja en cuanto a la persona de Jesucristo. Ahora, déjeme explicarle en términos muy simples qué es una paradoja. Bueno, una paradoja, así sencillamente, son ideas contrarias, son ideas opuestas, contrarias, pero que al mismo tiempo se complementan y se explican entre sí. Esa es una paradoja. Ahora, yo sé que es algo a veces un poquito difícil de captar todo, ¿no? Uno va a decir, pero ¿cómo va a decir que dos ideas contrarias se complementan y se explican entre sí? Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma tenemos muchos dichos que siempre andamos repitiendo. Solamente uno le voy a dar. Por ejemplo, nosotros cuando decimos así, no hay bien que por mal no venga. Póngase a pensar, ahí hay una paradoja. No hay bien que por mal no venga. No, que el bien viene del mal. Uno dice, ¿no? Debe ser para pensar, ¿sí o no? Entonces, una paradoja es eso, son dos ideas contrarias, diferentes, que se explican y se complementan entre sí. Y aquí, cuando en este versículo que acabamos de leer en el 16, el Señor dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí tenemos también una paradoja, porque son dos ideas contrarias. Por ejemplo, decir raíz y decir linaje. Es como por decir, para que usted me entienda un poquito, es como decir así, ¿no? Yo soy el abuelo y al mismo tiempo soy el nieto de David, por decir. Uno dice, ¿cómo voy a ser el abuelo y cómo va a ser el nieto, no? Algo así para que usted entienda. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando dice, yo soy la raíz, está diciendo, yo soy el abuelo, por decir, y el linaje, o sea, yo soy el nieto, por decir, de David. Yo soy el abuelo y el nieto. Uno se rascaría la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo? Esa es una paradoja. Entonces, en su nota justamente dice eso. Él dice, letra A dice, es el antepasado de David. Jesucristo es el antepasado de David. Cuando él dice, yo soy la raíz de David, está diciendo, yo soy el antepasado de David. Y luego cuando dice, yo soy el linaje de David, en su nota dice, pero también es un descendiente de David. Yo soy el antepasado de David, pero también soy un descendiente de David. Hermano, el Señor Jesucristo es el antepasado de David porque el Señor es el que originó, Él es el que movió a que existiera la familia de David. Pero al mismo tiempo Él es el descendiente de David porque él, a través de María, Él desciende de David. Ahora, el Señor, por ser descendiente de David, tiene derecho al trono de David y tiene derecho al reino eterno. Porque el Señor en el Antiguo Testamento le prometió todo eso al rey David. Le prometió que David tendría un trono eterno y tendría un reino eterno. Hermano, esto es lo que en teología nosotros estudiamos y le llamamos así, promesas davídicas. Porque en la teología hay una serie de promesas que el Señor le hizo al rey David que se fueron cumpliendo en la bendita persona de Jesucristo, pero que todavía faltan cumplirse. Hay promesas que el Señor le hizo hace miles de años al rey David y que todavía faltan cumplirse y se van a cumplir en el futuro en la persona de Cristo Jesús. Ahora, esta paradoja también era un misterio para los religiosos de la época de Jesús que no podían entender. Y usted anote ahí Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, donde yo le pido que abra rápidamente la Biblia. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Aquí también tenemos la paradoja donde Cristo les presenta a los maestros religiosos y se quedan con la boca abierta, no sabían qué decir. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46,
dice así: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Bueno, y estos hombres pensaban cosas raras sobre Cristo, ¿no? Y luego le dice, ¿de quién es hijo? Y todos le dijeron, el Cristo. ¿Qué cosa le dijeron? Dice al final del versículo 46, es hijo de David, le dijeron. Entonces en el versículo 43, Cristo les dijo, pues como David en el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, ojo, mira, dijo el Señor a mi Señor. Ojo, hermanos, hay dos Señor aquí con mayúscula. Ojo, hay dos Señor con mayúscula. Es que no es que hay dos dioses, no, sino Dios es tres personas. Se está refiriendo al Padre y al Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 45, el Señor aquí le da el golpe de gracia a estos hombres. Le dice, pues si David le llama Señor, y ahí está la pregunta, ahí está la paradoja, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué ocurre? Dice el versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Claro, lógicamente, ¿no? Si David está reconociendo que el Mesías es el Señor, o sea, Dios eterno, entonces, ¿cómo es que luego le va a llamar hijo? O sea, el hijo de David. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Claro, nosotros entendemos ahora porque el Señor se convirtió en el hijo de David, porque el Señor se encarnó en esta tierra a través de María, y de esa manera el Señor Jesucristo se convirtió en el descendiente del rey David. Pero hermano, esta es una paradoja que ellos no podían entender en ese momento. Ahora, ahí en su nota yo he colocado diciendo que le voy a mostrar dos pasajes que nos van a ayudar a entender mejor esta paradoja de yo soy la raíz y el linaje de David. Y vamos a ver hasta dónde llegamos en esta mañana porque el tiempo me está ganando. Pero si usted es hábil con la Biblia, vaya conmigo al primer pasaje y ahí en el número 2 anote la cita nada más. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. Isaías 11, 1 al 10. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10, donde lo primero que se nos va a decir en el versículo número 1 es que el Mesías, o sea, el Cristo, es un descendiente de David. Dice así, capítulo 11, versículo número 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, ¿quién es Isaí? Aquí los problemas se nos van complicando más, ¿verdad? Isaí, hermanos, era el padre del rey David. O sea, a eso se refiere aquí, dice, va a salir una vara del tronco de Isaí. Y esa vara, hermano mío, es el Señor Jesucristo. Y luego dice, y un vástago va a retoñar de sus raíces. Está hablando que de la familia de Isaí, o sea, del padre de David, va a salir un tronco, va a salir un vástago, va a salir una vara, y esa vara es el Señor Jesucristo. Es por eso que decimos que Jesucristo, el Mesías, es un descendiente del rey David. Y luego a partir del versículo número 2 hasta el versículo número 5 se nos va a presentar que al Mesías como una persona única. Mira lo que dice el versículo número 2, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío que va a matar con el espíritu de sus labios? Es el anticristo. Luego el versículo 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, y luego desde el versículo número 6 hasta el versículo número 9, se nos habla que el Mesías, el Señor Jesucristo, va a establecer un reino único. Mire lo que dice el versículo número 6 al versículo número 9. Mire usted a ver si usted va a encontrar paralelo con algún reino en el mundo actualmente. Versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero. Mire, lobo y cordero. Luego dice, y el leopardo con el cabrito se acostará.
el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Observe lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Estos animales que actualmente entre sí se repelen, se atacan y huyen, hermano mío, dice que va a llegar un día cuando estos animales van a estar juntos y un niño va a cuidar de estos animales. ¿Usted dejaría que su bebé esté cuidando a un león? No, ¿verdad? Si cuando ven a mi boxer que están andando por ahí en la iglesia, todos se corren a veces. Imagínense ustedes, si ven a un león que está andando y un niño lo va a cuidar, y eso va a ocurrir en el futuro, cuando el Señor establezca su reino. Y luego dice versículo 7, hablando de este reino, todavía dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Ojo lo que dice, león como el buey va a comer paja. Actualmente el león come carne, mata para comer, pero va a llegar un día, dice, cuando el león va a comer paja otra vez. Luego el versículo 8 sigue hablando de este reino maravilloso, dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, o sea, el niño va a jugar con la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínense eso, ¿cómo será? Un reino único, ¿verdad? Y luego dice versículo 9, hablando de estos animales y personas, dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y luego el versículo número 10, hermanos, nos presenta algo maravilloso que hoy en día, según Pablo, se cumple también. Y es que el Mesías, según el versículo número 10, ofrece salvación. Dice el versículo 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de David, el Mesías, la raíz de David, que se menciona en el versículo 1, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Hermano, este es el Mesías, este es el Mesías, este es el Señor Jesucristo, que un día va a venir a esta tierra a establecer un reino maravilloso. Por eso dice que Él es el linaje y Él es la raíz y el linaje de David, porque Él va a venir a establecer el reino que Dios le prometió al rey David. Ahora, rápidamente vayamos en el segundo pasaje a Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Y aquí tenemos una parte de la el famoso momento en que el Señor le anuncia a María que va a ser la madre del Mesías. Y le voy diciendo de que todas las doncellas judías esperaban tener ese privilegio. Y cuántas doncellas se habrían estado preparando y esperando, ¿no?, para llegar a ser la madre del Mesías. Pero el Señor se fijó en una jovencita que vivía en un pueblito muy pequeño en las montañas de Israel, y ahí se va el ángel Gabriel a anunciarle a María que será la madre del Mesías. Versículo número 30, capítulo 1 de Lucas, versículo número 30 dice, entonces el ángel Gabriel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí comienza la famosa anunciación, que María va a ser la madre del Señor. Luego el versículo número 31, se le dice que va a tener un varón y que ese varón se va a llamar Jesús. Versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mire usted, es algo maravilloso, ¿verdad? El Señor le está diciendo a María, una señorita, una mujer virgen que no había tenido contacto con un varón, le dice, vas a ser madre, vas a tener un varón. O sea, el Señor sabe el sexo de cada criatura que van a nacer, ¿verdad? Y todavía le dice, y se va a llamar Jesús. Hermano, no gaste su dinero tratando de averiguar el sexo de su hijo, ¿verdad? Que lo tiene ahí en sí antes de que nazca. Algunos se desesperan, quiero saber qué va a hacer, quiero saber, ¿no? Pídale al Señor que le muestre, ¿no? Bueno, no sé si le mostrará, ¿no? Pero el Señor sí sabe, ¿verdad? El Señor sí sabe cuál es el sexo de nuestros hijos antes que nazcan, ¿verdad? Y el Señor es algo maravilloso. Y luego le va a decir algo también maravilloso, le va a decir aquí de lo que estamos estudiando, en el versículo 32 y 33 le va a decir que este niño, el Mesías, va a tener el reino de David. Mira lo que dice el versículo 32. Este será grande, o sea, va a ser algo muy importante,
y va a ser llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, el versículo 32 y 33 son importantes para el estudio que estamos haciendo en este momento, donde queda clarísimo con el versículo 32 y 33 que el Señor Jesucristo está aquí cumpliendo lo que Él mismo dijo en Apocalipsis 22, 16, cuando dijo que Él era la raíz de David y el linaje de David. Hermano, Él es el antepasado de David, el Dios creador, y al mismo tiempo se ha convertido en el descendiente de David, que tiene derecho a gobernar en el reino que Dios va a darle a Jesucristo como herencia, como promesa que le hizo un día al rey David. Ahora, finalmente en sus notas, estos dos yo soy están relacionados con, número uno, el regreso de Cristo. Ambos yo soy hablan del regreso de Cristo. Por ejemplo, cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, capítulo 1 de Apocalipsis, está hablando de que el Señor viene. Él viene. Y luego, cuando dice, número 2, la salvación que Cristo ofrece. La salvación que Cristo ofrece, queridos hermanos. Cuando Él dice que Él es la raíz y el linaje de David, está diciendo sencillamente que todo lo que el Señor ha prometido se cumple en Cristo Jesús. Él es quien cumple todas las promesas de Dios, todas las profecías de Dios. Queridos hermanos, recordemos que el apóstol Pablo dijo también bajo inspiración del Espíritu Santo de Dios, dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo terminó diciendo, Jesucristo, hombre. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es el salvador de todo ser humano que le busca de corazón. Si usted todavía no tiene a Cristo, usted necesita urgentemente tener la salvación que Dios ofrece. Él es el Alfa y el Omega, pero también Él es el descendiente de David. Cuando Él dice, yo soy la raíz de David, yo soy el linaje de David, así soy yo. Él es el Cristo que todos necesitamos. Si usted necesita dirección en su vida, está en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Yo le pido que incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y podamos llegar así a Dios en un momento de oración, por favor, ¿sí? Vamos a orar. Así como estamos con la cabeza agacha, los ojos cerrados, yo le invito a que usted por un momento pueda usted reflexionar, usted pueda meditar para que usted pueda buscar a Dios en este momento. Hemos estado durante poco más de 2 meses hablando que Jesús es el gran yo soy. Y yo le invito a que usted pueda entender que Cristo es todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si usted necesita alimento espiritual, Él dice, yo soy el pan de vida. Si usted tiene temor a la muerte, Él mismo dijo, no, yo soy la resurrección y la vida. O sea, todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Cristo Jesús. Pero si usted todavía no tiene a Cristo, usted necesita urgentemente venir a Cristo Jesús. Eso es lo que usted necesita. Pero si usted ya tiene a Cristo, entonces yo le animo a que usted crezca en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque hemos podido invertir tiempo abriendo la Biblia. Hemos podido invertir tiempo, Señor, conociendo más a la bendita persona de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque en verdad, fuera de ti no hay nada, Señor. Como dice en el libro de Isaías, no hay otro Dios fuera de Jehová. Y es cierto, Padre, fuera de Cristo no hay otro Dios. Fuera de Cristo, Señor, no hay nada que pueda traer paz a nuestra alma, satisfacción a nuestra alma. Padre, hoy yo sé que ocurren cosas en nuestras vidas que no entendemos. Siempre nos preguntamos por qué. Pero Padre, llegará el día cuando estemos en tu presencia,
donde todo lo podremos ver claramente, donde vamos a poder entender todo. Mientras tanto, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, agradecido por la revelación de la Biblia, tu palabra. Oramos, Señor, en esta mañana dándote gracias en Jesús. Amén, Señor.